esta segunda sección de esta jornada con Julio Neira, que nos hablará del magisterio de Vicente Aleixandre. Julio Neira es catedrático de Literatura Española de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha sido profesor en las universidades Autónoma de Madrid, Mohamed V de Rabat, Extremadura. Ha ocupado cargos directivos de gestión cultural en el Centro de Generación del 27 de la Diputación de Málaga, en el Centro Andaluz de las Letras, y fue director general del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Junta de Andalucía. Doctor en Filología desde 1981, con una tesis sobre el poeta malagueño José María Hinojosa, nombre que ha salido aquí naturalmente relacionado con el subrealismo o suprarrealismo. Ha dedicado su actividad docente e investigadora preferentemente al estudio de la poesía española contemporánea, en especial de la generación del 27, de la que es un consumado especialista. Son referencia inexcusable sus trabajos sobre la revista Litoral, que ya sabemos también la vinculación que tiene con el 27, con todo el grupo del 27. A esta revista le dedicó un pionero estudio, un primer estudio, en 1979, y de la que recientemente ha preparado una cuidadosa edición facsimilar, y también al grupo de poetas malagueños José Moreno Villa, Emilio Prados, Manuel Altoraguirre e Hinojosa. Ha dedicado también estudios a Caballero Bonal, a Rafael Alberti, a Vicente Aleixandre, a Jorge Guillén, a Luis Cernuda, Gerardo Diego, José María de Cosío, Blas de Otero, José Hierro, José Antonio Muñoz Rojas, Ángel González, Lorenzo Oliván y otros. A él se debe el primer tratado universitario sobre los problemas de la edición crítica de la poesía española contemporánea y es un destacado editor de epistolarios entre poetas contemporáneos. En 2007 obtuvo el premio de investigación del Consejo Social de la Universidad de Málaga por su estudio Manuel Altoraguirre, impresor y editor, publicado en coedición con la Residencia de Estudiantes. Y en 2014 fue galardonado con el premio Antonio Domínguez Ortiz de la Fundación José Manuel Lara de Sevilla por su biografía sobre Caballero Bonal, Memorial de Disidencias. Sus últimas publicaciones son De Musas, Aeroplanos y Trincheras, Poesía española contemporánea de 2015, y 12 escritores contemporáneos, que es de 2017. Así que con todos vosotros, con todos ustedes, Julio Neira tiene la palabra. Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias a la organización por haberme invitado a participar en este congreso tan justo y necesario. Y bueno, ante todo quiero manifestar mi satisfacción de hablar por primera vez en la Universidad de Málaga, que tampoco está mal después de tantos años de vivir aquí. Pero bueno, ya se sabe que donde hay confianza. Bueno, cuando se me contactó para invitarme, la verdad es que primero Francisco Morales Loma me dijo, pues puedes hablar de Aleixandre y sus colegas del 27, etcétera, pero la verdad es que yo creo que ese tema, después del magnífico epistolario publicado por Irma Emiliozzi hace ya una serie de años en Castalia, bueno, pues poco nuevo podía aportar. Y he preferido abordar un tema sobre el que se ha hablado poco y que yo creo que debemos plantear a debate,
que es el magisterio y el legado actual de Vicente Aleixandre. Seguramente estamos todos de acuerdo en que el legado actual, la herencia, la visibilidad, la presencia de Vicente Aleixandre en nuestro ambiente poético actual, en la actualidad de la cultura española, es muy inferior a la que una figura de su talla merecería, ¿no? Seguramente por eso, o esa es una de las razones de este congreso también, ¿no? Bueno, entonces a mí me interesó indagar en el porqué de esta invisibilidad o de esta relegación injusta, creo yo, y de este desaprovechamiento que la poesía española actual está teniendo con una de sus figuras más importantes en el siglo XX. Y a eso voy a dedicar las páginas y los minutos que siguen, ¿no? Para no divagar, voy a leer mi conferencia, pero está abierta a su intervención, a preguntas, a interrupciones, a comentarios en cualquier momento. Bien, Ángel Luis Prieto de Paula, uno de los críticos, uno de los profesores más solventes en el ámbito de la poesía española contemporánea, señaló hace unos años, con mucha razón, que en el caso de Vicente Aleixandre se da la paradoja de ser el poeta español nacido en el siglo XX, que ha alcanzado mayor reconocimiento oficial, el Premio Nobel de Literatura en 1977, y la consagración académica en los programas educativos, pero que en la actualidad recibe una atención de los lectores mucho menor de la que sería de esperar. Dice Ángel Luis Prieto de Paula: a su muerte pareció cernerse sobre su obra un silencio por parte de los simples lectores de poesía del que no ha salido aún. Decía esto en el año 2009. Yo creo que seguimos prácticamente en la misma situación. Él no ahonda en los motivos, aunque apunta que, a su juicio, empezó a pesar más la imagen de guía de los más jóvenes, de maestro de iniciación en la poesía de las promociones siguientes durante las décadas del franquismo, que la propia del poeta creador, la propia imagen de su función creadora. Coincido en que en ese punto puede estar la raíz del problema. De hecho, está comprobado que en ocasiones una faceta destacada desde una perspectiva histórica, pero secundaria para la significación global de la obra de un escritor, pesa más que la obra misma. En el caso de Aleixandre la contradicción es grande, pues su papel como figura mayor de la poesía española fue indiscutible durante medio siglo. Por ello parece necesario profundizar en las causas de la postergación actual del autor de Pasión de la Tierra. De su dominio del ambiente poético español de la posguerra tenemos abundantes pruebas. Prieto de Paula aporta la opinión que Jorge Guillén transmite a Pedro Salinas al respecto en 1946. Decía don Jorge: en España el maestro de la juventud es Aleixandre. A esa opinión puede sumarse la de Gerardo Diego, que resulta especialmente contundente. Vicente Aleixandre es, para mi gusto, el mayor de los poetas españoles de la hora presente, afirmaba en 1947. Esta preeminencia la había ganado Aleixandre con la publicación de Sombra del Paraíso, auténtico aldabonazo a la conciencia poética de los lectores en la siniestra España de 1944. El gran crítico que era Gerardo Diego lo destacaba. Sombra del Paraíso es por ahora el más hermoso libro de Aleixandre, máximo poeta de España, para el juicio, sobre poco más o menos, unánime de nuestros jóvenes, que son los que tienen en esto la última y mejor palabra. El lamento por la pérdida del paraíso, que había sido la juventud personal, pero también la juventud de toda una generación, identificada con la esperanza colectiva que supuso la Segunda República en 1931, arrasada en 1936 por la guerra, incorporaba también testimonio de ese tiempo de felicidad que sus enemigos, con su crueldad, convirtieron en un tiempo mítico. Había existido y su recuerdo debía ser preservado. Sombra del Paraíso se convirtió en el emblema poético de un secreto anhelo de libertad y felicidad individual y colectiva. Era, pues, un enlace emocional con la España republicana que pervivía entre los exiliados.
Si este análisis es correcto, la radical negativa de Alexandre a colaborar de ninguna manera con el régimen de Franco, ni premios ni recitales organizados por los servicios de propaganda a mayor gloria del nacionalcatolicismo, le identificaba a ojos de los más jóvenes como vínculo con el amplio grupo de poetas de ideología republicana, sus grandes amigos, Guillén, Salinas, Cernuda, Alberti, Altolaguirre, etc., que hubieron de salir de España para salvar la vida en 1939. No en vano, el propio Alexandre había tenido que soportar las sospechas de las autoridades franquistas, según declararía a Fernando Delgado muchos lustros después. Cito: «Cuando terminó la guerra, yo, por mi grave enfermedad, no pude marchar como los demás compañeros de mi generación. El exilio interior me lo hizo sentir más el repudio público que se hizo de mi nombre. Se me excluyó de la convivencia. A mí se me prohibió todo lo prohibible en cuanto a la producción literaria. Se me prohibió hasta el nombre. No se me podía citar. También la venta de todos mis libros. Estuve 4 años condenado al silencio forzoso». 4 años, del 39 al 44, o sea, del 40 al 44, del que sale precisamente con Sombra del Paraíso. Vicente Alexandre, reconocido por todos como primera figura gracias a la alta calidad de su obra, era sentido como punto de contacto personal y directo con la poesía del 27, en la que se iniciaron las sucesivas promociones de posguerra. Durante décadas, en su casa de Wellingtonia, recibía Alexandre la visita emocionada de cuantos empezaban a escribir. En los primeros años, Carlos Bousoño, su predilecto discípulo, Rafael Morales, José Luis Cano, Vicente Gaos, etc. Muy pronto llegarían también los norteños del grupo Proel, José Luis Hidalgo, José Hierro, Julio Maruri, Manuel Arce, y los cordobeses de cántico, Ricardo Molina, Pablo García Baena, Juan Bernier, etc. Más tarde, los poetas de la llamada generación del medio siglo, Caballero Bonal, Claudio Rodríguez, Francisco Brines, José Ángel Valente, todos pasaban por Wellingtonia para recibir una especie de confirmación poética. El paso por su casa era estación obligada para los incipientes escritores de provincias durante sus viajes a Madrid. Y su palabra siempre estuvo a punto para impulsar el nacimiento de nuevas revistas en cualquier lugar de España, cuando un grupo de letraheridos se lo pedía. El espaldarazo de un texto preliminar de Alexandre se consideraba ceremonia de botadura del mayor prestigio posible. Sus prosas completas recogen, entre otros, las cartas, los textos para publicaciones tan distintas como Cántico de Córdoba en el 48, La isla de los ratones de Santander del 48, Aljibe de Sevilla del 51, El Cobaya de Ávila del 53, Papageno de Zaragoza del 58, Antorcha de Paja, Córdoba del 73, Residencia en Cáceres del 82 o Barcarola, Albacete del 83. Prácticamente 50 años apadrinando revistas. Incluso algunos textos fueron enviados a revistas que no llegaron a ver la luz, como Algo se ha movido, en Málaga, años 70, o Bezoar, también en el 70 en Madrid. La suya no era una labor de orientación exclusivamente poética, sino que afectaba al desarrollo integral de la persona. Gerardo Diego afirmó en 1947, se va convirtiendo año tras año en el maestro, en el mentor, en el consejero cordial y comprensivo, en el amigo y camarada de ilusiones y creaciones, no ya solo de obra poética, sino de vida, de alma y de total espíritu, del muchacho madrileño o valenciano, o malagueño, o leonés, o catalán, o hispanoamericano que llama a su puerta con los nudillos de la emoción adolescente o con las líneas ingenuas de la carta que se atreve. Por eso, las cartas y los testimonios personales rinden cuenta de la importancia que el magisterio de Alexandre tendría para poetas de estéticas diversas y diferentes a la suya. En los 50 y 60, Carlos Barral, Gil de Viedma, José Agustín Goytisolo, y ya en los 70 se sintió cercano al grupo de los llamados novísimos, Jim Ferrer, Carnero, Colinas, Siles, y los más jóvenes aún, Villena, Los Talé, Infante y Antonio Quintana, entre otros. Suscribo, por tanto, la conclusión de Prieto de Paula. En suma, las líneas de evolución de la poesía española en los 50 años centrales del siglo XX no pueden entenderse sin recurrir a Vicente Alexandre, y la maduración de numerosos escritores ha seguido pautas y ritmos en que la incitación intelectual de Alexandre resulta determinante.
quiero hacer un inciso a propósito de la pregunta que hizo usted sobre comunicación y conocimiento. Bueno, esa polémica se ha desorbitado, se ha extendido mucho. Acabo de mencionar cómo Barral, Gil de Viedma, Goytisolo, los poetas de la llamada Escuela de Barcelona, le sintieron como maestro y le reconocieron como maestro. Hubo un viaje de Alexandre a Barcelona a finales de los 50 que fue especialmente importante, en la que estos jóvenes poetas barceloneses le rindieron la pleitesía poética que el caso merecía. La polémica surge porque en un momento muy concreto, sobre un asunto muy concreto, era el libro, no, la polémica no fue con Vicente Aleixandre, sino con Carlos Bousoño. El libro de Carlos Bousoño sobre la poesía de Aleixandre se centra fundamentalmente en el último libro, en Historia del Corazón, en el que Vicente Aleixandre hace una extroversión. Quizá si en lugar de comunicación y conocimiento utilizáramos extroversión e introversión, entenderíamos mejor el tema, porque como usted bien dice, comunicación hay siempre que hay palabra. Bien, entonces, en Historia del Corazón, Aleixandre hace una extroversión. Después de Sombra del Paraíso, donde había habido ese recuerdo de la infancia y del tiempo mítico de la felicidad, y de la juventud, etc., lo que hay es una empatía con los problemas colectivos de la gente. Ese es el momento de Historia del Corazón. Y sobre ese libro dice Bousoño, que es un libro en el que el poeta busca la comunicación con los demás. Es verdad. Lo que pasa es que Bousoño, a quien la pasión le arrebataba, llega a decir que eso es lo que tiene que ser la poesía, comunicación. Bien, la objeción que le pone Carlos Barral en la revista Laie, Poesía no es comunicación, es que la poesía no puede exclusivamente ser una extroversión hacia los demás, que tiene que ser una fórmula de conocimiento personal propio, una introversión. Así es como yo lo traduzco, extroversión, introversión. Claro, Aleixandre después ha hecho mucha poesía de lo que llamaríamos de conocimiento, porque en los últimos libros de su trayectoria, Diálogo del Conocimiento y Poemas de la Consumación, son una poesía de mucha introversión, de mucha indagación en las razones de la existencia y de las circunstancias de la existencia en la vejez. Es una poesía extraordinariamente patética, en el sentido etimológico de la palabra, y eso en una simplificación clasificatoria lo pondríamos en la parte de poesía del conocimiento, no de la poesía de la comunicación. Bien, lo que pasa es que esto, como bien ha dicho antes Francisco Morales, esto se extralimita y se plantea como una lucha de poder, estas luchas tan tremendamente pírricas de poder en la poesía, entre el grupo de Barcelona y el grupo que se aglutina en torno a la revista Ínsula en Madrid, Cano, Bousoño, etcétera, que son discípulos predilectos de Vicente Aleixandre. Pero eso no significa que el grupo de Barcelona, Barral, Gil de Viedma y Goytisolo, no apreciaran en ese momento a Vicente Aleixandre como el gran maestro que era. Y insisto, le organizan un viaje y ese es un viaje absolutamente triunfal de Aleixandre en Barcelona. Bien, sigo. ¿Qué ocurrió para que desde esa cumbre del prestigio que supuso la concesión del Premio Nobel en 1977 y desde la indiscutida preponderancia entre los autores españoles de toda edad, la valoración de Aleixandre cayera de golpe en el llamado mercado de valores poéticos? Creo que son varios los factores que debemos considerar. En primer lugar, su propia situación al final de la vida. La concesión del Nobel y toda la turbamulta mediática que generó contribuyó a hacerle menos accesible. Dejó de ser tan fácil como antes hablar con él personalmente y, por supuesto, visitarle.
Su edad avanzada y las graves recaídas de su salud que enseguida le sacudieron, le recluyeron en casa y le alejaron del público. Pero además, la concesión del Nobel supuso una especie de canonización laica, o si se quiere, de entronización como pontífice poético, que dificultaba su conexión con la promoción poética más joven. Para muchos se convirtió en el símbolo oficial de la poesía, y ellos querían descubrir nuevos modelos. Tenían el signo de la juventud, condición muy ponderada entonces como si fuera en sí un valor estético. No llegaban para convertirse en epígonos y repetir esquemas que sentían fosilizados por el Nobel, sino para innovar. Necesitaban descubrir sus propios maestros a los que reivindicar si querían inaugurar una nueva época poética. Unos hallaron a Luis Cernuda, que conoció una recuperación que dura hasta el presente. Otros a Rafael Alberti, que acababa de volver a España. La visita a Alexandre y su magisterio se convirtieron en uno de los tópicos que era preciso sustituir por fórmulas nuevas, aunque no tuvieran contrastadas la calidad y la coherencia. Un ejemplo de este estado de opinión fue el artículo que Fernando Ortiz escribió a la muerte de Alexandre, titulado «Nunca estuve en Wellington», como alardeando de que él no había estado nunca en Wellington. Enfermo, casi ciego, Alexandre dejó de poder escribir. Diálogos del conocimiento, del año 74, libro denso en el que volvía a percibirse un fuerte componente surrealista como en los escritos en la República, clausuró su obra poética. Y empezaba una nueva década, la de los 80, muy transformadora en casi todos los ámbitos de la realidad española, también en la lírica. En este sentido, en su reciente semblanza de Vicente Alexandre, Caballero Bonal, en ese excelente libro que es Examen de Ingenios, afirma: «Estimo que la ejemplaridad poética de Alexandre se fue quedando un tanto mermada por la siempre saludable desobediencia a los edictos canónicos, si es que puede hablarse en esos términos de nuestra poesía, más o menos reciente. Es lo que suele ocurrir periódicamente respecto a los programas poéticos heredados. En efecto, hay palabras, giros, elocuciones adosadas al modo de escribir, a la manera de ser, de algunos relevantes poetas del 27 que ya han atenuado en parte su autoridad estética y aún su vigencia como tales paradigmas. No es que se haya desvanecido toda su elocuencia operativa, es que viene a resultar excesivamente irreprochable, como de vanguardia ya clásica, de prestigio estancado, sobre todo si se contabilizan los más recientes desórdenes estratégicos o los reajustes de la tradición, esos saludables expurgos literarios que se verifican cada 2 o 3 décadas. Tras la muerte del dictador, ahora ya dejo a Caballero Bonal, se inició en España la transición a un sistema de libertades que culminaría precisamente en 1977 con las primeras elecciones democráticas desde 1936, circunstancia que al parecer no dejó de ser tenida en cuenta por la Academia Sueca al otorgar el Nobel a Alexandre. Porque el premio venía a recompensar simbólicamente también a toda la generación del 27 y al conjunto del país que parecía exorcizar por fin los demonios familiares del totalitarismo y la represión de la discrepancia. La expresión y defensa de las ideas políticas y el ejercicio de la militancia partidista dominó la vida social y el grado de politización de la juventud alcanzó cotas muy altas. En este contexto se produjo el regreso de muchos exiliados republicanos que habían cumplido el requisito autoimpuesto y largos años esperado de la desaparición de Franco. Entre los que alcanzaron más notoriedad, tal vez la mayor, destacó el retorno de Rafael Alberti y María Teresa León, el 27 de abril de 1977, una vez legalizado por el gobierno el Partido Comunista. La actividad política del gaditano, su participación en la campaña electoral, su elección como diputado a Cortes por Cádiz en esas primeras elecciones, su incorporación a la mesa de edad del Congreso junto a Dolores Ibarruri, pasionaria, le dieron un protagonismo extraordinario. De golpe, Alberti pasó a personificar popularmente la poesía del 27, en detrimento de Guillén, Diego, Alonso y Vicente Alexandre, mucho más habituales en el paisaje interior. Pronto cedió el escaño de diputado, pues él era poeta por encima de todo, y se dedicó a una frenética actividad de lecturas y recitales, encuentros de poesía, homenajes, etc., por toda la geografía española y muchos países del mundo. Su encanto personal, la energía de los primeros años
y su atuendo iconoclasta, recuerden aquellas camisas hawaianas, aquellas corbatas de retales de mercadillo romano, le hicieron conectar con gran facilidad con los más jóvenes, que descubrieron en él un icono con el que identificarse y con el que recuperar vivo el pasado mítico de la Segunda República, mucho más cercano que la imagen decadente de un poeta anciano y gravemente enfermo, recluido en Belintonia e investido con el mayor oropel de las academias. En el altar del Nobel, Alberti compartía noche y copas con los poetas jóvenes, hombres y mujeres, allí donde le llamaban a recitar sus coplas de Juan Panadero. Pero no se trató solo de una cuestión de vitalidad personal. También el signo de los tiempos en política y en poesía operaba en contra del modelo alexandrino. El aumento progresivo de la fuerza de la izquierda que desembocó en el arrollador triunfo electoral del PSOE en 1982 y el ansia de cambio social que significaba casaba mal con la prudencia pública que Alexandre había mantenido durante las décadas de su llamado exilio interior y que los más jóvenes consideraron tibia. Por el contrario, la energía creadora de Alberti y su compromiso político, expreso en declaraciones y tomas de postura, se manifestó en un diario poético que se publicaría bajo el título Versos sueltos de cada día, en 1982, en el que recogía impresiones o descripciones de sus experiencias cotidianas en esa existencia viajera y las reflexiones y evocaciones que ésta le producía. Alberti mantenía su actitud lírica de poeta en la calle, característica desde los años 30, con la que no se habían identificado las promociones poéticas de la España interior durante decenios, pero en la que los jóvenes de la transición encontraron su anhelo de que la realidad de la experiencia cotidiana, individual o colectiva, sustituyese los laureles de lo establecido y la ampulosa parafernalia de lo oficialista. Si Vicente Alexandre se había sentido próximo a los poetas llamados novísimos o venecianos, en fin, de la generación del 68, en terminología de Juan José Lanz, que, con todas las salvedades que cualquier generalización exige, rechazaron el realismo y practicaron una lírica de base culturalista cuyos propósitos eran muy ajenos a la cotidianidad española, de la que voluntariamente se excluían, y su lenguaje era mucho más un objetivo que un instrumento de expresión. La nueva promoción que rechazó esos planteamientos por escapistas e inútiles desde una concepción cívica del hecho poético, sintió una creciente lejanía del poeta de Belintonia, que había dejado de ser el autor de Historia del Corazón y en un vasto dominio para transformarse en de su último ciclo, Poemas de la Consumación y Diálogos del Conocimiento, que optaba por la indagación en el irracionalismo expresivo y el patetismo existencial desde la atalaya de quien presiente una muerte próxima. Era evidente la disonancia con los planteamientos de quienes protagonizarían la renovación de la poesía española desde inicios de los 80, basados en la adecuación del poema a una experiencia de vida y en el compromiso con una conciencia crítica de la historia. Desde esa perspectiva, este grupo proclamó la obsolescencia de las vanguardias históricas, surrealismo incluido, de cuya evolución en el siglo XX la poesía última de Alexandre podía verse como una consecuencia. Los modelos para estos jóvenes poetas serían el Antonio Machado de Juan de Mairena, que propugnaba la búsqueda de una nueva sentimentalidad como fundamento de la lírica, y los poetas del 50, sobre todo Gil de Viedma, Caballero Bonal y Ángel González, que a su vez habían expresado su vínculo con Machado, acudiendo a su tumba en 1959. Esta corriente de la poesía contemporánea, que suele denominarse poesía de la experiencia, tuvo una gran relación con Rafael Alberti, que viajó finalmente a Granada en varias ocasiones, como había predicho en su balada del que nunca fue a Granada. En uno de sus viajes, el 12 de mayo de 1982, los poetas y profesores granadinos Álvaro Salvador, Luis García Montero y Javier Egea, formados en los planteamientos críticos marxistas del catedrático de la Universidad Juan Carlos Rodríguez, le dieron a Alberti un homenaje en el bar La Tertulia, donde Egea y García Montero leyeron el Manifiesto Albertista, jocosa y paródica declaración de vasallaje poético al gaditano. Este grupo y otros allegados, como Felipe Benítez Reyes, Antonio Jiménez Millán, Ángeles Mora, Benjamín Prado, John Juaristi, Fernando Beltrán, Carlos Marzal, Vicente Gallego, etc., orientaron el rumbo de la poesía española hacia terrenos en los que la obra de Vicente Alexandre, sin que nunca faltara el respeto y la consideración hacia lo que había representado su figura, tenía
sin embargo, difícil encaje. Esta corriente ha sido desde entonces mayoritaria en el panorama editorial español, pero no exclusiva. Tuvo réplica contundente en quienes concibieron la poesía más como una experiencia de lenguaje, pretendiendo llevarlo a su límite hasta forzar la inefabilidad. Ejercicio de proyección individual y no colectiva, el poema obvia la realidad cotidiana para ahondar en la interioridad del yo. Son posiciones antagónicas en sus principios, en la concepción y práctica del texto. La figura más reconocida de esta corriente, que algunos denominaron poesía del silencio, ha sido Andrés Sánchez Robaina, a quienes han seguido Olvido García Valdés, Miguel Casado, Ada Salas, etc. Tienen como principal referente estético a otro poeta del 50, al José Ángel Valente, de la segunda época de su obra. Aún otra serie de jóvenes que se iniciaron en los 80 permanecieron fieles a la imaginación como componente sustancial de la creación poética. Les aproximaba su rechazo común a la voluntad de realismo cotidiano y a la abolición de lo imaginativo. Me refiero a Juan Carlos Mestre, Blanca Andreu, José Ángel Cilleruelo, Miguel Ángel Muñoz San Juan, Guadalupe Grandes, etc., que han tenido una vinculación estrecha con el malagueño Rafael Pérez Estrada, quizá el mayor defensor de una poética de la imaginación y de la presencia de lo suprarreal en el ámbito de la imaginaria verbal, así como por la incorporación de lo visionario en el universo creador. Este grupo, son los únicos que han mantenido como paradigma estético referencial a Vicente Aleixandre, dentro de las respectivas preferencias personales. La clave del arco de la poesía alexandrina había sido toda su vida el surrealismo, y las etapas de su poesía pueden definirse, y de hecho él mismo lo hizo, en función de la mayor o menor presencia del componente surrealista en su lenguaje. Es cierto que durante los años más duros del nacionalcatolicismo, en los que el surrealismo se identificaba con comunismo y anticlericalismo, Alexandre, como Damas Alonso, Guillén, Diego, negaron haber conocido directamente a los surrealistas franceses, en el caso de Alexandre al escribir en 1928 Pasión de la Tierra, publicado, como sabemos, en el año 35, que es su libro más cercano al lenguaje del movimiento surrealista. La negación se basaba no solo en la cautela política, indispensable en esos años, sino también en el rechazo del principio que los poetas españoles creyeron inherente a la escripción surrealista, la escritura automática. En una interesantísima conversación con el hispanista italiano Giancarlo de Pretis, grabada en 1974, pero inédita hasta 20 años más tarde, al calor, por tanto, en el 74 de la rehabilitación del surrealismo en el ambiente literario y artístico español, en el cincuentenario de la publicación por Breton del Manifiesto del Surrealismo, Vicente Aleixandre mantuvo la negativa a reconocer ningún influjo directo del movimiento francés, que venía sosteniendo desde la segunda edición de Pasión de la Tierra en el 46. Aunque recompuso un tanto su versión, seguramente porque el surrealismo había dejado de estar condenado y, por el contrario, volvía a tener prestigio en ciertos ámbitos. Y Aleixandre concedió que, cito, enseguida, al poco tiempo, cuando llevaba escrita una parte de Pasión de la Tierra, unos primeros poemas, no sé cuántos serían, pero al fin ya unos cuantos, entonces descubrí el superrealismo francés y leí el Manifiesto de Breton y leí poemas de Paul Eluard y leí poemas de otros escritores posteriores o de la misma época, que no me acuerdo de los nombres, que son menos importantes. Por ejemplo, Ribemont de Saint se llamaba uno, otro Luis Aragón, que era surrealista entonces. Leí en general la plana mayor del surrealismo. Pues para no haber sabido nada del surrealismo, no está mal la lista de autores que había leído. En realidad, al prologar en 1971 una antología de su poesía surrealista, Vicente Aleixandre había explicado ya que ofrecía muestras de la secuencia irracionalista que transitaba toda su obra. Allí, en ese prólogo, decía Aleixandre: la mayor contribución la prestan los libros más cercanos al superrealismo estricto, desde Pasión de la Tierra a Mundo a Solas. Pero el cauce, con intermitencias, continúa a través de estas obras hasta abrirse especialmente en la última publicada, Poemas de la Consumación, y en alguna pieza de la aún no acabada, Diálogos del Conocimiento. Continúa Aleixandre, el irracionalismo de estas últimas poesías enlaza con el superrealismo de la etapa inicial y lleva a este irracionalismo a unas más alzadas fronteras.
En 1974, la conversión privada será más explícita sobre el asunto, pues traza un panorama de su obra como evolución desde un surrealismo intenso que impregna Pasión de la Tierra a una disminución progresiva de los materiales irracionales y un aumento de la conciencia artística en Espadas como labios, La destrucción o el amor, aunque alejándose ya del surrealismo. Afirma que Sombra del Paraíso se encuentra ya muy lejos del superrealismo de La destrucción o el amor, y que tras la inflexión evidente de Historia del corazón hacia la claridad y hacia una poesía del amor que gira la mirada hacia los otros, su mayor acercamiento al realismo es en un vasto dominio, aunque algunos poemas no dejan de contener rasgos próximos al surrealismo. Por fin, en el último ciclo de su obra, se advierte un aumento de ese sustrato irracionalista, sobre todo en Poemas de la consumación. La conclusión del poeta es clarificadora. Yo me defino un poeta complejo que arranca de una manera próxima a un método de escritura próximo al método superrealista y que tiene un estilo al que llamo en movimiento. De modo que no me considero como un poeta surrealista a lo largo de la vida, sino que voy lentamente abandonando las formas superrealistas, aunque conservo un sustrato siempre de irracionalismo que me empareja con el superrealismo. Fíjense ustedes cuántas vueltas para justificar que su obra, que rezuma surrealismo por todas partes, es pero no es surrealista. La obsesión de los poetas del 27 por desmarcarse del surrealismo merece un estudio verdaderamente concienzudo. Yo trabajé ese tema en el caso de Alberti, donde había claras connotaciones políticas, también en el caso de Alexandre, porque en el año 44 decir surrealismo era decir comunismo, y en la España de Franco eso era ciertamente peligroso, y ahí había que negarlo todo, pero esa manía de negarlo es sorprendente. Guillén llegó a decir, no, era algo que estaba en el aire. Pero tenemos la lista de lectores surrealistas que había leído Vicente Alexandre, como para estar en el aire, ¿no? La imposibilidad física de escribir en sus últimos años le obsesionó hasta tal punto que llegó a componer poemas durante el sueño que no recordaría al despertar, según confesó en una entrevista de 1983. Gran paradoja final la del que negó la afiliación surrealista de su poesía durante años para acabar alcanzando el ideal de ese movimiento: transmitir el material onírico directamente al poema sin la intervención de controles lógicos ni alteraciones de la conciencia. Dijo en ese momento, en el 83, la poesía me dicta en el sueño, pero cuando despierto desaparece. Es un dictado instantáneo, o por lo menos efímero. En la postergación actual de la poesía de Vicente Alexandre se concitan, a mi juicio, factores externos que es preciso plantear. Si hay una generalizada desatención por la poesía en los planes de estudios y en los colegios e institutos se insiste en una enseñanza biobibliografista que no despierta el interés por los textos ni enseña a comprender sus claves y amar la poesía a los adolescentes, edad decisiva en este empeño, muchas más dificultades de ganar lectores tendrán aquellos poetas cuya obra se construye sobre una más compleja elaboración del lenguaje poético. Tampoco ha favorecido el conocimiento de su obra el modo en que ha sido gestionado su legado. Hay dos formas muy distintas de concebir la administración de la obra de un autor por parte de sus herederos. Una es la que se marca como objetivo que la obra tenga la mayor difusión posible y evita dificultarla con exigencias excesivas y hace posible la realización de ediciones críticas y tesis doctorales facilitando documentación inédita. A la larga suele ser muy eficaz, pues la abundancia de ediciones, la presencia en antologías y la publicación de estudios especializados mantiene el interés por el autor y su figura sigue presente entre el público. La otra manera de entender el asunto es la contraria. Escatimar las reediciones, plantear condiciones económicas o técnicas disuasorias, cribar el acceso de los estudiosos a los archivos, etc. A la larga, el resultado es la paulatina desaparición del autor de la escena poética y la desatención de los lectores. En el caso de Vicente Alexandre, las circunstancias no han sido las mejores
para que su obra tenga la proyección pública debida. Sus derechos de autor correspondieron lógicamente a los herederos familiares y son gestionados por una conocida agencia literaria, la de Carmen Balcells, que vela por la vertiente económica del asunto y no por la fama póstuma del poeta. El archivo, biblioteca y documentación personal fueron regalados por Vicente Aleixandre a Carlos Bousoño, discípulo y estudioso eminente de su obra, que le acompañó en una amistad de casi medio siglo. Él y su familia han custodiado ese rico fondo documental sin hacerlo público ni asequible a los especialistas durante 25 años, ya más de 25 años, pese a la trascendencia que su conocimiento tiene para la historia de la poesía española contemporánea y para el estudio de la obra de Vicente Aleixandre. La biblioteca del poeta consta de alrededor de 3.000 volúmenes, casi todos posteriores a la Guerra Civil, pues su casa fue destruida en el año 36 por estar en la línea del frente de la ciudad universitaria, aunque es verdad que hay algunos libros anteriores a esa fecha. Se trata de primeras ediciones de casi todos los libros de poesía española de la posguerra, la mayor parte dedicados. Más interés incluso que las primeras ediciones de los libros de Aleixandre tienen los manuscritos, borradores, originales mecanografiados y galeradas corregidas por su mano de sus obras posteriores. Entre estos papeles hay poemas inéditos y versiones con variantes. Se trata de un vivero extraordinario para el conocimiento del proceso de creación poética de Aleixandre. A partir de esa documentación puede hacerse una magnífica edición crítica de su poesía, de la que hasta ahora carecemos. La correspondencia tiene un interés muy especial, pues Vicente Aleixandre se carteó con todas las promociones literarias españolas del siglo XX. Escritores del 98, como Azorino Baroja, poetas del 27, todos, y casi todos los poetas de las de posguerra, que he mencionado antes a sus amigos, José Hierro, Gabriel Celaya, Blas de Otero, Brines, Claudio Rodríguez, José Ángel Valente, Jim Ferrer, Siles, Carnero, Villena, María Victoria Atencia, Carlos Barral, Gil de Viedma, etc. Hay también cartas de poetas hispanoamericanos, como Octavio Paz o Cherry Lara. Entre otras cartas de interés están las de Eva Seifer, la novia del poeta en los años 20, que siguió siendo su fiel amiga hasta la muerte, y las recibidas de los estudiosos de su obra, sobre todo hispanistas italianos, Macri, Puccini, Morelli, De Pretis. Por cierto, está a punto de salir la correspondencia, las cartas de Aleixandre a los hispanistas italianos, que conservaban los hispanistas italianos, claro está, en una edición precisamente de Giancarlo De Pretis. No se dispone de las cartas, de las respuestas, de las correspondencias. Bueno, también se conserva en ese archivo la correspondencia editorial, cartas y contratos relativos a la publicación de prácticamente todas sus obras. Basta esta somera descripción para comprender que su correspondencia tiene un grandísimo valor documental para el estudio de la poesía española contemporánea. El poeta conservó también, pese a su repetida declaración de que no guardaba papeles y que su hermana, teóricamente o supuestamente, su hermana Conchita habría ido destruyendo, guarda también expedientes con recortes de las numerosísimas reseñas y estudios que sobre su poesía se publicaron en numerosas revistas españolas y extranjeras, y toda la documentación relativa a la concesión del Premio Nobel de Literatura en 1977. La Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga intentaron comprar este magnífico archivo en 2007 para que fuera conservado, digitalizado, divulgado y estudiado en el Centro Cultural Generación del 27. Pero cuando las negociaciones con los propietarios, el matrimonio Bousoño, culminaron con éxito y estaba a punto de cerrarse la operación, la heredera de Aleixandre, Amaya Aleixandre, reclamó judicialmente la propiedad de la documentación. El asunto ha tenido un largo recorrido jurídico y recientemente el Tribunal Supremo ha fallado en contra de la demandante, ratificando la propiedad legítima de quienes lo guardan. Tampoco ha corrido mejor suerte la preservación de su madrileña casa de Belintonia, auténtico templo de la poesía española, que fue dejada arruinarse por los herederos, y las instituciones se resisten a comprar para crear un centro de estudio y documentación a los precios de mercado que ahora exigen. Una denominada Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre ha venido reclamando la intervención del Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Ministerio de Cultura sin éxito. El personalismo con que se ha llevado la campaña y la politización del asunto con una manifestación el día previo a unas elecciones locales
perjudicó, a mi juicio, la imagen de Alexandre e hizo desistir a numerosas personas y entidades que se habían sumado de buena fe a una reivindicación positiva, la conservación de un patrimonio intangible de tanta significación para la historia de la poesía española contemporánea. Y sin embargo, lo que la figura de Vicente Alexandre necesita es todo lo contrario: favorecer sus reediciones, facilitar el conocimiento de sus documentos y estimular estudios sobre su obra. Él celó al público su auténtica personalidad, en la idea de que su obra había de valer por sí misma. Pero las teorías que defendían la exclusiva atención al texto literario abstraído de cualquier circunstancia externa hace tiempo que se demostraron insuficientes. Hoy sabemos que la auténtica naturaleza y significado de la obra literaria se actualiza en cada lectura, porque cada lector reinterpreta en su acción de leer los valores que el texto contiene. Cuánto más debemos prestar atención al contexto en que fue escrita y a la persona, sus características y sus circunstancias que la creó. La poesía española actual no puede permitirse el lujo de prescindir de un autor de la talla de Vicente Alexandre. Por fortuna, se observan ciertos indicios de que la recuperación de Alexandre pueda estar próxima. Con motivo del 25º aniversario de su muerte, en 2009, se produjeron diversas iniciativas que tenían ese objetivo: exposiciones, coloquios, libros colectivos, etc. Y la conmemoración de este 40º aniversario de la concesión del Premio Nobel abunda en ello. El compromiso de Alexandre con la conflictiva existencia del hombre en el mundo y su irrenunciable exigencia con la calidad del lenguaje poético le hacen imprescindible en un momento como el presente, en el que domina el eclecticismo estético y se aprecia una peligrosa tendencia hacia la banalización temática y la simplificación estilística. Ojalá su recuperación se produzca a la mayor brevedad. Muchas gracias.